Bueno, buenas tardes a todos. Después de algunos problemillas técnicos, ya parece que está un poco solventado. Permitidme que pongo esto un poquito mejor. Bueno, pues de nuevo buenas tardes. Mi nombre es Javier Gamo y seré vuestro profesor en esta asignatura que se llama Didáctica de la Física, que comenzamos hoy. Como os decía, no vamos a agotar hoy las 2 horas de clase porque en principio vamos a hacer una presentación tanto mía como vuestra y vosotros sois pocos este semestre, así que eso hará que se aligere la clase. Y vamos a presentar tanto la asignatura, metodología, forma de evaluación, actividades que tenéis que hacer y toda la logística asociada. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más vamos a comenzar. Iré habilitando y deshabilitando el vídeo, sobre todo por ya experiencias previas, que tener todo activo el vídeo, más la presentación, más sonido, a veces dificulta la comunicación, así que si no os importa, deshabilito el vídeo y empezamos a utilizar esta presentación que tenéis en la plataforma, ¿vale? En Campus Virtual tenéis, como veréis, pues todo. Tenéis todas las presentaciones, las actividades, descripción de las mismas y demás. Así que quiero que me digáis si veis bien la presentación, ¿vale? Está como PDF porque con PowerPoint ya por experiencia también tengo problemas, así que prefiero utilizar la versión en PDF. El tamaño espero que sea el adecuado, ¿vale? Insisto, esto si en algún momento no la veis bien, siempre la podéis descargar vosotros e ir pasando las transparencias en vuestro propio ordenador sin necesidad de utilizar la versión online que yo proyecto, ¿de acuerdo? Vale, Carlos me dice que sí y Laura también. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con la presentación de la asignatura. La asignatura se llama Didáctica de la Física, la daremos en castellano. Modalidad ya sabéis que es semipresencial, quiere decir que tendremos 15 sesiones como esta, síncronas, y habrá un examen, que es la parte presencial, a final de curso. Son 6 créditos, este semestre es otoño 2019 y mi nombre es Javier Gamo Aranda. En la plataforma aparezco como Francisco Gamo Aranda porque mi nombre completo es Francisco Javier y al registrarme en Nebrija pues utilizaron solo el primer nombre, pero lo de Francisco yo no respondo por Francisco, así que si no os importa me llamáis Javier. Vale. Bueno, vamos a empezar y empiezo presentándome yo, ¿de acuerdo? Y luego os cederé el turno para que os vayáis presentando, aunque ya os conocéis seguramente entre vosotros, pero yo no os conozco, así que nos presentamos todos, ¿vale? Bueno, pues yo soy Javier Gamo Aranda, soy licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza ya hace ya mucho tiempo y también obtuve un doctorado en Ciencias Físicas en la Politécnica de Madrid, en el área de fotónica, que es como los ingenieros les gusta denominar a la óptica, pero bueno. También ya hace unos años, y no hace tanto, pues hice un segundo doctorado, porque la docencia pues me gusta mucho. Y este segundo doctorado fue en innovación educativa, en la Facultad de Educación, a caballo entre la Facultad de Educación y la Escuela de Informática de la UNED. Y de esto me oiréis hablar bastante, porque vais a trabajar sobre ello. El tema de investigación son los laboratorios virtuales y remotos, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo real. Esto es un ejemplo real de a la izquierda tenéis un laboratorio de óptica real, donde estamos estudiando el fenómeno de difracción. De hecho, aquí lo que hay, eso se ha hecho en otra universidad, en Carlos III, donde también imparto docencia. Y aquí pues lo que hay es, esto es una práctica que se hace para futuros ingenieros biomédicos, y aquí estamos proyectando en una pantalla sangre, células de sangre, que sabéis que si el tamaño del objeto es suficientemente pequeño, en lugar de utilizar la óptica geométrica, pues hay que utilizar la óptica ondulatoria y se produce un fenómeno que se llama difracción, ¿verdad? Eso suena a alguno, lo de la difracción, ¿no? Seguro que sí. Bien, pues la difracción viene gobernada por una serie de leyes. En este caso,
el objeto, la forma del objeto, la geometría del objeto, tiene su importancia junto con, en este caso, la longitud de onda del láser, la distancia entre objeto y pantalla, una serie de parámetros, ¿vale? Eso es lo que simulamos a la derecha. A la derecha lo que hay es una aplicación hecha por otros alumnos de otra universidad donde también colaboro, una universidad americana aquí en Madrid, y que se simula mediante Java en este caso, mediante programación, pues la física que gobierna este efecto, ¿de acuerdo? De forma que el alumno, antes de ir al laboratorio, puede practicar en casa con este programa, este software, y puede jugar sin riesgo, además sin necesidad de tener un montaje, sin necesidad de adquirir equipamiento, puede utilizar la física que gobierna este fenómeno de forma sencilla, de forma segura incluso, ¿no? Y simular pues cuál sería esa difracción producida por no solo este objeto, sino por otros objetos, como una rendija, una doble rendija, etcétera, ¿no? Todo eso seguro que suena. Y podemos calcular tanto la forma geométrica, que es lo que hay aquí a la izquierda, el patrón de difracción, como la amplitud, la intensidad de este, si trazáramos aquí un perfil con un sensor, pudiéramos captar la energía lumínica que aquí tenemos, y trazamos una línea, pues en el centro de esa línea tendríamos este perfil de intensidad. Y este es el famoso patrón de Airy, que seguro que a algunos suena también, que se produce como consecuencia de un fenómeno de difracción por una apertura circular, como es una célula sanguínea. Las células de la sangre se aproximan muy bien a formas circulares, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las cosas que a mí me interesan en docencia. Aparte de esto, yo tengo otro trabajo a tiempo completo por las mañanas, la industria, de este ya os hablaré. Pero a efectos de investigación docente, estas son las cosas que me interesan. Insisto, de esto vamos a hablar porque algunas de las actividades, al menos dos, de los foros de discusión que tendréis que participar, pues será utilizar recursos online para enseñar física, ¿vale? Esto ya hablaré en un momento, ¿vale? Bueno, pues esta es la breve introducción a mi persona, así que ahora os cedo la palabra y pues si queréis por orden de incorporación, el orden que decidáis, yo os tengo aquí como primero Alberto, luego Carlos, luego Cristina y luego Laura, pues en este orden, los 4 alumnos que estáis matriculados en este curso, si queréis os podéis ir presentando, pues diciendo, bueno, nombre y apellidos, estudios, qué experiencia docente tenéis, si es que la tenéis, en qué estáis trabajando actualmente, por qué habéis decidido cursar este máster, qué esperáis de esta asignatura y en caso de que ya estéis realizando el practicum, en qué especialidad, en qué momento estáis del práctico, ¿vale? En qué curso, ¿de acuerdo? Alberto, ¿comienzas? Empiezo yo, sí, si te parece bien. Lo primero, mucho gusto, Javier. Iba a decir, soy Alberto Fernández, bueno, ya me conocen, soy ingeniero químico, me lo saqué en la Universidad de Barcelona, vivo aquí en Barcelona, yo, bueno, en Hospitalet, que está más o menos cerca, al lado del campo del Barça vivo. Ajá, buen sitio. Ingeniería química también, y trabajo actualmente en TIPS, que ha absorbido AP+. AP+ se dedica al tema de las inspecciones, ITVs y tal, pero en TIPS el trabajo que hacemos es más de accidentes graves y tiene pues mucho que ver con la parte administrativa y de simulaciones de las consecuencias y de los riesgos para industrias químicas, petroquímicas, industrias grandes, Y sí, bueno, no es de esto. TIPS era una empresa independiente, una consultora independiente, pasa que AP+ ha absorbido a TIPS y lo ha hecho solo un departamento. TIPS va a pasar a ser un departamento dentro de esto, AP+, que será el departamento de accidentes graves. Y yo escogí el máster porque bueno, me gusta lo de profesor. Estuve trabajando solo 2 semanas, porque estoy trabajando en otra consultora de el mismo gremio, por 2 años me echaron
y después de eso estuve trabajando 2 semanas, prácticamente a la semana siguiente encontré trabajo aquí en Barcelona como profesor, porque bueno, en Cataluña hay un problema, que es que hay bastante demandas de profesorado con todo el tema este de que exigen el este catalán, y yo, sin tener el máster, se podía ejercer como profesor en la pública siempre que firmas un compromiso, como que ibas a sacártelo tal y cual. Total, que yo trabajé como profesor sin tener el máster, estuve haciendo una sustitución de 2 semanas. Imaginaos si la demanda aquí en Cataluña era alta, que yo, la sustitución era por una baja de paternidad, que son 4 semanas, pues los alumnos llevaban 2 semanas sin clases. Incluso había alumnos de segundos de bachillerato que tenían que presentarse a las PAU, o sea, quedamos, realmente un poquito surrealista el tema de la demanda. Entonces, como vi de esto pareció ver que había mucha demanda, decidí meterme por un tema sinceramente de las condiciones, porque aunque te lleves el trabajo a casa tal y cual, plegar a las 2:30, eso en ninguna industria del sector privado, ¿no? Entonces un poco esas condiciones a mí me llaman de esto bastante. Pero bueno, la experiencia de decir también que fue bastante buena, aunque bueno, en 2 semanas me robaron un portátil de estos para pasar lista, era una mierda notebook, o sea que tampoco cuando se lo dije a la directora no sé de esto alarmó especialmente, y me robaron también un examen, o sea que bueno, 2 semanas dieron para mucho. Pero bueno, es lo que tenía. Y pues nada, ese soy yo. ¿Qué esperas de esta asignatura, Alberto? Pues si te digo la verdad que te está explicando, o sea, yo cuando llegas estabas explicando tu presentación, y no sé si has presentado tanto esta asignatura, igual ha sido antes de que llegara yo, porque bueno, o sea, cuando yo me incorporé estabas explicando un poco, pues te estabas presentando tú. Todavía no he hablado de la asignatura. Quiero que vosotros primero me digáis qué esperáis y luego yo os diré lo que yo pretendo enseñar, y entre todo vamos a llegar a un consenso entre lo que vosotros esperáis y lo que yo pretendo transmitiros, ¿vale? Pero, o sea, que no te has perdido nada relevante. Vale. Pues espero aprobar. Vale, ese es un buen objetivo. ¿Qué más? Yo entiendo que será un poco, pues, cómo enseñar física a los alumnos, ¿no? Un poco cómo llegarles, o pues cómo enfocar las clases para que transmita ese mensaje, ¿no? Porque es un poco la cuestión, entiendo yo, has de irlo adaptando. No es igual enseñarle física a primeros de la ESO que a primeros de bachillerato. Entiendo que efectivamente, pues un poco eso. Muy bien. Pues más o menos lo que intuyo por el nombre de la asignatura. Estupendo, vale, perfecto. ¿Y estás realizando ya el practicum? ¿Todavía no? Entiendo que no. Pues empezaré ahora. Estoy hablando porque he tenido suerte que estoy con el padre de un amigo, y estoy hablando con él que este jueves me reuniré para ver un poco si lo podemos hacer sin que pierda el trabajo, hacer igual los viernes y en el trabajo que me reduzcan esta jornada, hacer así. Pues un poco ver cómo se puede compaginar para hacer las 2 cosas a la vez. Estoy un poco en ello. Pero sí, en principio empezaré este semestre. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Bueno, lo de la compatibilidad horaria es algo con lo que todos luchamos día a día. Ya os iré, no os he contado todo lo que yo hago, pero os lo iré contando, y os puedo asegurar que en mi caso, como seguro que os pasa también a muchos, el compaginar tantas actividades y horarios y demás es una odisea, ¿vale? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a Carlos Alberto. Hola, buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas. Bueno, pues mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Pereiro, pero bueno, me pasa un poco como a ti, que eres Francisco Javier, pero por Francisco no respondes. Muy y bien. Por norma general, por Carlos tampoco. Vale, o sea que Alberto.
tenemos Alberto 1 y Alberto 2. Correcto, entonces, para diferenciarnos, a mí coloquialmente me llaman Albert, entonces Albert. igual Muy bien. podemos diferenciar así, Alberto y Albert. Fenomenal, Albert. Vale, así, para que no haya tanta confusión. Estupendo. Bueno, yo como mi tocayo también estudié ingeniería química, estudié en la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, acabé la titulación en el año 2012. Vale, a partir de ese momento, bueno, se acaba de poner en gris la presentación, era para seguir un poco Vale, sí, perdona, ahora, es que... la pauta. Ahora ¿está bien ahora? Ahora perfecto. Vale. Seguimos. Y bueno, como os podéis imaginar, por el acento soy gallego, concretamente de Monforte de Lemos, un pueblo del sur de Lugo, donde en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío, aunque también tengo la doble nacionalidad coruñesa monfortina. Como experiencia docente no tuve en un colegio, sí que es cierto que durante 3 años después de acabar la carrera me dediqué a dar clases particulares a chavales y chavalas de la ESO, ¿vale? En cualquier asignatura, pero básicamente, o sea, principalmente matemáticas, física, química, pero bueno, al final siempre haces un poco de todo y les ayudas un poco con lengua, biología, lo que necesiten. Actualmente estoy trabajando en una empresa de consultoría desde julio de este año. O sea, antes de eso estuve trabajando en otra empresa de consultoría durante 3 años, en enero lo dejé y ahora en julio volví al mercado laboral en una empresa que se llama en España Econet, pero pertenece a un grupo europeo que se llama The Funding Box. Básicamente, aparte que estoy yo de la empresa, se dedican a tratar temas de Digital Innovation Hubs, que no sé si sabes lo que son. Suena el concepto. Explícalo un poquito. Vale, pues básicamente se puede resumir fácilmente como nodos de innovación. Básicamente es aglutinar conocimiento a través de la investigación y el desarrollo, la I+D, para luego un poco llevarlo a las pymes. Se centra básicamente en industria, o sea, para hacer la transición digital hacia una industria 4.0, temática de fabricación avanzada y demás historias. Muy bien. Vale. Sí. También una de las competencias tecnológicas es fotónica, que mencionabas anteriormente, que me estabas explicando en el laboratorio virtual. Vale. Entonces, razones... Bueno, y lo bueno que tiene este trabajo, por cierto, es versión teletrabajo. Por lo tanto, trabajo desde casa y lo que decías tú antes de la compatibilidad horaria, esto me permite cierta flexibilidad que se agradece. Porque sí que es cierto que es complejo gestionar las horas y acompasar todos los horarios, y especialmente también por el práctico. Razones por las que hice el máster, pues durante esos 3 años que estuve dando clase a los chavales y chavalas, me quedé con el gusanillo de continuar, pero como al final estar en profesor particular dando clases individuales no te acaba llegando el sueldo, pues tienes que cambiar de tercio. Y ves la oportunidad en consultoría y avancé. Y ahora que tenía un pequeño periodo de impasse, decidí tomar la parte de educación y enseñanza, porque me quedo ahí, como dije antes, el gusanillo pendiente. Entonces, porque sí que me gusta realmente trabajar con adolescentes. Vale. Y lo que espero de esta asignatura, básicamente lo mismo que dijo mi compañero Alberto, que es ser capaz, aprender a cómo transmitir conceptos de física o de idea física a este grupo etario, al grupo de la ESO y bachillerato, básicamente, de una forma eficaz y eficiente, por supuesto, porque si no vamos a apañar. Que es un grupo complicado, pero a la vez maravilloso. Tiene cosas buenas y cosas muy buenas. Y todavía no estoy realizando el práctico, tengo centro asignado en Monforte de Lemos y bueno, no sé cuándo lo empezaré, porque al haber empezado a trabajar en julio, tengo este año 10 días de vacaciones y
etcétera. Entonces tendré que ver cómo lo gestiono, pero no he empezado todavía. Y nada más. Muy bien. Espero que esto fluya. Muy bien, Albert, pues esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fenomenal. Antes de pasar a Cristina, sí que me gustaría comentar algo que Alberto ha dicho y es algo a lo que lamentablemente creo que todos nos enfrentamos. Es el tema de los robos y cosas de estas en el aula. Es tremendo. Él decía que en 2 semanas le robaron un portátil y un examen y bueno, yo que trabajo además de aquí en otras universidades por las tardes, en alguna privada ya he comentado, en una universidad americana, St. Louis University, por ejemplo, desde el año pasado es un campus muy pequeñito el que hay aquí en Madrid, 3 edificios, 800 alumnos, los años donde más alumnos tenemos, de todo, de humanidades, de ciencias, de ingeniería, todo, 800 alumnos, y se producen robos, pero porque además casi toda la población que viene son estudiantes americanos, el 50%, los otros son del resto del mundo. Y bueno, pues vienen con equipos muy buenos, con iPhone, con portátiles y demás, y ya hemos tenido experiencia de robos y eso que somos, ya digo, un campus pequeño, pues que nos ha llevado a tener que instalar cámaras de videovigilancia, a tener una supervisión en el aula tremenda, y eso cada día, imaginaos, eso lo vais a ver vosotros cada día con la cantidad de dispositivos electrónicos que los alumnos y los profesores vamos a ir llevando cada vez más, pues es un tema que no es ninguna tontería y que hay que prestar especial atención, ¿vale? El tema de robos y demás, ¿vale? No es para asustar ni mucho menos, simplemente para informaros, ¿vale? Bueno, vamos a Cristina. Cristina, adelante. Ah, vale, Cristina no tiene micrófono ni webcam. Vale, igual que Laura. Muy bien. Pues voy a leer a Laura y a Cristina, ya que hoy están sin micro. Vale, Laura Laura Nóbrega Cerdeña, estudió física en la Complutense en Madrid. Ha trabajado y trabaja de educadora en un internado, dando cobertura de apoyo escolar y también de esta clase, bueno, de la asignatura, lo que espera es que le dé herramientas para que le ayude a dar clases a partir de que tenga el título de profesor de ESO y de bachillerato, ¿no? ¿Y por qué realiza el máster? Porque siempre le ha gustado la docencia y que desde que estaba haciendo la carrera ha trabajado de educadora. Muy bien. Vale, Albert, Econet también me gusta, me suena. Antes de pasar a Cristina, ya que estás en temas tecnológicos, igual te suena esta empresa Albert o Albert, no sé dónde pones el acento. Albert, muy bien. ¿Te suena esa empresa? Tienen sede en Santiago, tienen sede... Ah, no me digas. Bueno, el mundo es muy pequeño. Bueno, pues con esta empresa hemos trabajado bastante en temas precisamente de I+D. Estamos intentando implantar en mi empresa es esta, ¿vale? Es la 166.000, efectivamente. Ahí estamos. Pues con Serviguide estamos con Natalia y Marta, efectivamente, que ya no están, según he oído, en esta empresa. Abro micro porque es más cómodo. Por alusiones. Correcto. Por alusiones. No, es que no estamos ninguno ya. Nos fuimos todos. Vale. Joder, pues Natalia... a lo mejor hasta nos hemos visto en alguna ocasión, ya que lo dices. No, nunca. Yo cuando entré ya había mucho redactado sobre la fábrica, sobre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y fue algo que no se fue retomando, o al menos yo nunca estuve asignado a ese proyecto. Pero sí, ya no está Natalia, ya no está Marta, no sé cómo dice alguien más, pero bueno, la parte de innovación... Conocimos a algunos más de los que estaban en Coruña, si no recuerdo mal,
porque había parte en Coruña, parte en Santiago. Nosotros con quien hablamos era la gente con Natalia y Marta en Santiago. Estuvimos un compañero mío que también es gallego y yo, otro compañero del departamento. Hicimos varios viajes allí a Santiago con Natalia y Marta. Estoy hablando del año 2011, 2012, ya hace tiempo de esto. Y todavía no está implantada. Sí, todavía no está implantada la norma en la casa, con eso te lo digo todo. De hecho, estamos ahora cerrando el expediente de un aval que se pidió en su momento para servir y como no se completó el desarrollo, pues estamos ahora, que me ha tocado a mí esta semana, ya por fin hacer junto con nuestra asesoría jurídica, hacer un escrito para cerrar el asunto y devolver el aval que tiene retenido Serviguide. Fíjate cómo están las cosas. Bueno, pues el mundo es un pañuelo. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, luego hablaremos más de la Casa de la Moneda a lo largo del curso, sobre todo de la parte de la aplicación de la física en la industria, no solamente en la docencia, y veréis las cosas que hacemos ahí, que están muy interesantes también, y hablaremos algo de eso, ¿vale? Bueno, todo esto era para decir que el mundo es un pañuelo y que Albert y yo tenemos una conexión, aunque sea un poco lejana, fuera de esta clase. Muy bien, vale, pues a Laura ya la hemos leído y Cristina... Cristina González Paniagua es de Valladolid, ha estudiado en Valladolid la licenciatura en física, muy buena gente, muy buenos físicos en Valladolid, la Universidad de Valladolid. Actualmente trabaja dando clases de física, química y matemáticas, y la docencia es algo que le apasiona y ahora quiere dar un paso más para dedicarme a ello de forma completa. Esa asignatura espero que me dé nuevas claves para que mis alumnos entiendan mejor la física. De esto vamos a hablar mucho, ya lo veréis. Cómo transmitir la física de forma que se entienda, ¿vale? Que es yo creo que la clave de todo. Y que se la pueda hacer más atractiva también. Y de eso vais a participar activamente para lograrlo, ya lo veréis, ¿vale? Cristina ya ha empezado el practicum y aún no sé... bueno, perdón, lo empieza ahora en octubre, o sea, el mes que viene, y aún no sé en qué curso estaré. Vale, muy bien. Pues bienvenidos todos, bienvenidos los 4. Es un curso muy corto este que tenemos en cuanto al número de alumnos, lo cual lo va a hacer creo que bastante más interesante, porque vamos a poder discutir mucho más y participar de forma más activa que en grupos más numerosos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a explicar qué vamos a ver en esta asignatura. Una vez que ya hemos tomado datos de lo que esperáis y vuestra experiencia previa, vuestra experiencia profesional y demás, lo que vamos a intentar explicar en esta asignatura es algo que vosotros algunos ya habéis mencionado y que yo sintetizaría en cómo transmitir la física de forma entendible y de forma atractiva. Así de claro. Así de claro. Sin perder rigor, que ahí está la clave. Sin perder el rigor. ¿De acuerdo? La física, bueno, pues es, para mí, porque soy físico, la ciencia más importante. Seguro que los químicos no piensan lo mismo. Pero es cierto que es una de las disciplinas fundamentales del saber humano y dado que el lenguaje que utilizamos es matemático, que es una herramienta que vamos a utilizar para explicar física, pues a veces se puede hacer un poco árida, ¿vale? De ahí que esos dos aspectos de ser entendible y ser atractiva, pues tengamos que trabajarlos, porque a priori, salvo que sea uno un apasionado de las matemáticas, que no suele ser el caso, al menos de la mayoría de estudiantes, pues es difícil hacer que una asignatura como física sea atractiva y sea entendible. Nosotros, ese es nuestro reto, ¿vale? Como profesores, ¿vale? ¿Y a qué público nos vamos a dirigir? Pues nos vamos a dirigir a enseñanza secundaria, formación profesional y bachillerato. Ese es nuestro target, ¿no? Nuestro público objetivo. La experiencia que yo tengo, como algunos de vosotros ya habéis mencionado, en bachillerato es clases particulares, clases de apoyo. Profesionalmente, mi experiencia está más en la universidad. Yo soy profesor universitario, ¿vale? Además de trabajar en la Casa de la Moneda, Departamento de Investigación y Desarrollo,
pues mi labor docente siempre ha girado profesionalmente en el mundo universitario. Es verdad que no está muy lejos, por ejemplo, de bachillerato, porque sobre todo en los últimos años, al principio de mi carrera docente, cuando hice mi primer doctorado, mi público objetivo eran alumnos normalmente de últimos años de ingeniería, ¿vale? Pero de un tiempo a esta parte, por circunstancias también, estoy dando clases cada vez más a alumnos de primero, segundo, no más allá de segundo de carrera, en algún caso tercero, pero casi siempre primero y segundo, que no distan mucho de alumnos de bachillerato que vais a tener vosotros, con lo cual el público objetivo no son muy diferentes, ¿vale? No son muy diferentes. Lo que vamos a hacer, sobre todo, es aspectos relacionados con la comunicación, el aprendizaje, la creatividad, los recursos y el papel, que a mí esto me encanta y me vais a oír decirlo muchas veces, el papel del profesor como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto lo veremos a partir de la semana que viene de forma muy intensa, en algo que seguro que ya habéis visto en otras asignaturas o que veréis en otras asignaturas, que son los distintos modelos educativos, los distintos modelos de enseñanza, donde en un modelo tradicional siempre el eje giraba en torno al profesor, pues el típico modelo de transmisión-recepción, y cada vez más estamos utilizando modelos de enseñanza-aprendizaje donde el eje, el foco, se pone en el alumno, y el profesor es un facilitador, es simplemente un ayudante que ayuda a caminar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese va a ser nuestro rol, ese va a ser nuestro papel, y vamos a intentar pues dotaros de herramientas para que ese proceso de facilitador de la enseñanza pues podáis realizarlo con éxito, ¿de acuerdo? Siempre, y por eso son tan interesantes y tan importantes estas 15 sesiones que vamos a tener, siempre vamos a intentar poner ejemplos prácticos. Yo voy a hablar de mi experiencia docente y voy a comentar muchísimo de los casos que me han ocurrido y que creo que pueden ser representativos, pueden ser ilustrativos de lo que estemos explicando en cada momento. Y lo mismo quiero de vosotros. Si en algún momento os resulta familiar lo que os estoy contando o habéis tenido una experiencia similar, pues me gustaría que participaseis, ¿vale? Sobre todo, insisto, en este grupo tan atractivo que tenemos, solamente con 4 de vosotros y conmigo de facilitador, que voy a ser vuestro facilitador como profesor de esta asignatura, ¿vale? Sí, vamos a hacer esta asignatura lo más dinámica, lo más práctica posible, ¿de acuerdo? Bueno, insisto, todo este material lo tenéis, ¿de acuerdo? Tampoco me gusta ser simplemente tener estas transparencias de apoyo, está muy bien para desarrollar ideas, pero lo que no vamos a hacer es leer línea por línea todo lo que ponen las transparencias, porque esto no deja de ser una versión PowerPoint de lo mismo que tenéis en el texto, ¿no? De cada unidad siempre vais a tener de las 7 unidades que tiene el curso, ahora las detallaremos, vais a tener siempre una presentación PowerPoint, estilo PowerPoint como esta, y un texto, la misma documentación, pero en modo texto, ¿no? ¿Por qué lo tenemos en estos formatos? Por 2 razones. Primero, porque las charlas, estas sesiones prácticas se hacen mucho más, creo que más atractivas si se tiene una representación visual tipo PowerPoint, aunque este modelo no es el mejor, y ya os lo digo, yo he heredado este material y lo intento adaptar a mi estilo, pero bueno, no está mal, aunque hay cosas que yo mejoraría. Y la segunda razón es porque, y es algo que vamos a hablar también en este curso, porque siempre vamos a intentar dar solución a las distintas modalidades de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Hay personas que son más visuales, hay personas que necesitan audio, que necesitan vídeo, hay personas que no, que necesitan más texto. Entonces, atendiendo a esas 2 modalidades de aprendizaje, si uno es más visual o si uno necesita más texto, pues tenemos prácticamente la misma información esas 2 modalidades, ¿vale? En modo escrito, textual y en modo presentación, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar las competencias. ¿Qué competencias? Las competencias que vienen recogidas en un Real Decreto, que seguro que ya conocéis, que vamos a utilizar también aquí, que es el Real Decreto,
que determina qué contenidos curriculares van a tener las distintas asignaturas de la especialidad, en este caso física y química, que nos compete, ¿vale? Y lo mismo sucede con el resto de asignaturas, ¿no? Están desarrollados en ese Real Decreto. Entonces, en nuestro caso, queremos conocer estos contenidos curriculares, queremos también potenciar procesos que faciliten la adquisición de estas competencias, ¿vale? Sobre todo atendiendo, y es algo que vamos a utilizar mucho, y insisto, voy a poner muchos ejemplos sobre esto, partiendo del nivel previo de conocimientos, y ya pongo el primer ejemplo. Semana pasada, viernes, yo doy clase también lunes y viernes. Hoy vengo a dar una clase por las tardes y este viernes tengo otra, asignaturas distintas, el Carlos III de física para futuros ingenieros. La de hoy es docencia en inglés para futuros ingenieros de telecomunicación, primer curso. La del viernes es docencia en castellano para futuros ingenieros industriales, ¿vale? En esas asignaturas ya detallaré cómo es la modalidad de aprendizaje y demás, pero en esas asignaturas, el viernes pasado, en la asignatura para industriales, hicimos ya una prueba de nivel. Primer día de clase, presentación de la asignatura y una prueba que ya se les advierte a los alumnos que no va a contar para la evaluación, pero sí para ver de qué nivel partimos, ¿vale? De qué nivel partimos. Y no hay que tener miedo a eso, porque uno de los temas clave que vamos a ver en esta asignatura, que es el de evaluación, veremos que la evaluación hay que desmitificarla y olvidarnos de que la evaluación es un instrumento de únicamente calificación, que es el papel habitual que se utiliza en la evaluación, ¿no? Para que nos den una nota y saber si hemos aprobado o suspendido. Esa es la evaluación. Bueno, la evaluación es mucho más. Y veremos la otra parte que va asociada al concepto de evaluación, que es medición del progreso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Bueno, pues para medir el progreso hay que saber de dónde partimos, porque la física es la ciencia de la medida. Eso es algo que vais también a oír mucho, ¿no? Para mí la física, una forma concisa de describir la física, es la ciencia de la medida. Siempre estamos comparando, estamos midiendo contra un patrón, sea longitud, sea campo eléctrico, sea flujo magnético, sea lo que sea. Siempre estamos midiendo. Y para medir hay que primero calcular analíticamente una expresión y luego sustituir y llegar a un numerito, ¿verdad? Y ese numerito está en unas unidades, y esas unidades son unidades de medida, con lo cual la física es la ciencia de la medición. Bueno, pues para medir el progreso de aprendizaje de un alumno hay que saber dónde está el cero, dónde está en el sistema de coordenadas que utilicemos, dónde está el punto de partida. Bueno, pues eso es lo que hicimos el otro día, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante hacer un progreso, hacer una medición del progreso del aprendizaje, ¿vale? ¿Y cómo? Pues a través de la evaluación, no hay otra, ¿vale? Lo que vamos a hacer es transformar la información en conocimiento. Esto es algo que también me vais a oír mucho decirlo, y que yo en cada clase de presentación que tengo, da igual de la asignatura que sea, siempre intento transmitir. Hoy en día el acceso a la información es inmediato. Está a golpe de clic. Cualquiera puede tener acceso a las fuentes de información que desee. Para física, para química, para derecho, para biomedicina, cualquier cosa, ¿vale? Eso en mis tiempos de estudiante, de luego que no pasaba. Y seguramente vosotros que habéis cursado carreras, seguramente, en algunos casos seguro, pues en la era pre-internet, pues el acceso a la información entonces sí que era complicado, ¿verdad? El buscar fuentes de información que sean fiables, el buscar colecciones de problemas, el buscar materiales de estudio, eso en su momento era complicado. No voy a decir que imposible, pero sí que no había el acceso que hay hoy. Hoy tenemos mucha información y nuestro rol como facilitadores, como profesores, ¿qué va a ser? Mover la información, transformarla en conocimiento. Para mí eso es la clave, ¿no? El proceso de transformación, y lo voy a poner aquí, transformar la información en conocimiento. Y el conocimiento
eso no te lo da Internet. Internet te da la información, pero el conocimiento es algo que uno trabaja, que uno elabora a partir de la información, asumiendo esa información, entendiéndola e integrándola, ¿vale? Esa es nuestra labor, ¿vale? La Encarta y la Larousse, muy bien. Efectivamente, Albert, muy bien. Pues eso que hoy está a golpe de clic de cualquiera, es lo que como profesores tenemos que saber transmitir. De hecho, ahora el problema, y eso es algo que vamos a utilizar también, y vamos a poner más de un ejemplo seguro, ahora el problema está en seleccionar la información. Antes era en acceder a la información, ahora el problema es en cribar, en filtrar, en quedarse con lo válido y desde luego evitar el ruido, ¿no? Aparte de las fake news y de todo esto, que también en algún caso hablaremos, ¿vale? Con algún ejemplo aplicado, ya lo veréis. Bueno, queremos también concretar el currículum que se va a implementar en un centro docente participando en la planificación colectiva. Esto, que parece que es así dicho, dice, bueno, pero eso lo harán los responsables de asignaturas, o el director, o el jefe de estudios. Bueno, pues a vuestro nivel, independientemente del nivel en que estéis cuando accedáis a la carrera docente, veréis que vais a tener que participar, sobre todo coordinándoos con otros compañeros del área de física o de ciencias o del área en que estéis dando clase, tendréis que coordinaros y aplicar metodologías comunes. Yo este año, insisto, yo voy a dar mucho de mi libro, voy a hablar mucho de mi experiencia propia, porque creo que es lo relevante, ¿no? de estas charlas síncronas, pues que cada uno aportemos nuestra experiencia. Yo, por ejemplo, este año en St. Louis University, insisto, es otra universidad donde colaboro, una universidad privada americana, pequeñita, pues doy por primera vez un laboratorio. Ahí casi todo lo que tengo he dado en el pasado, hasta este año pasado, asignaturas tanto de informática, de programación, Java, C++, todo esto, como de física, ¿no? Y en física casi todo han sido laboratorios, aparte cosas muy prácticas, ¿no? Laboratorios de mecánica, de electricidad y magnetismo. Este año doy un laboratorio muy similar a otro que di el año pasado, pero es nuevo, en una titulación distinta, entonces cambian algunas cosas. Y me tengo que coordinar con otro profesor, porque en el semestre anterior me coordinaba con otro profesor que ya conozco de hace más tiempo y que creo que tenemos... pues eso, ya nos conocemos y sabemos metodología de evaluación, metodología de impartición de clases, todo esto está muy trabajado, pero este año me tengo que coordinar desde hace una semana con un profesor nuevo que conozco personalmente, pero nunca había trabajado con él profesionalmente. Entonces, esa adaptación también hay que hacerla. Yo tengo una metodología para mis laboratorios, él tiene otra, que no son iguales. De hecho, pues al final hay que llegar a un consenso, ¿no? Hay unas cosas en las que uno cede, unas cosas en las que cede la otra parte a la hora de planificar una asignatura conjunta. Bueno, eso es algo que vais a tener que hacer. Eso sucede en la vida diaria, en la vida profesional y personal, ¿no? O sea, hay que siempre negociar con la pareja, con la familia, con los amigos, siempre estamos negociando. Bueno, pues eso mismo vamos a tener que hacer como profesores. De aquí lo de la planificación colectiva es fundamental, ¿vale? Y también diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, educación emocional, en valores, igualdad. De esto vamos a hablar bastante también. Veréis que el aula, los que ya dais clase lo sabréis, y los que no, lo viviréis. El aula no es un espacio homogéneo como el ejemplo este de la esfera, ¿no? Homogénea, perfecta y demás. Ya pondremos algún chiste sobre eso. El aula no es así. El aula es, por definición, heterogénea. Heterogénea en personas, en culturas, en formas de aprendizaje, en estratos sociales. El aula es muy heterogénea. Y tenemos que siempre prestar atención a mantener esa equidad. Se me vienen muchos ejemplos ahora, pero voy a intentar ir reservándomelos para cuando hablemos de esto en su momento, ¿vale? Pero tengo ya muchos ejemplos en la cabeza de cosas que me han pasado a mí o que han pasado a otros compañeros sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de que el aula no es homogénea. Ya hablaremos bastante de esto, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que adaptarnos mucho a nuestro público, ¿vale? Eso es otro símil que yo utilizo mucho, ¿no? Que
Y es que es así, o sea, visto desde el punto de vista de la empresa, que donde yo pues trabajo y veo que algunos también tenéis experiencia empresarial, ¿no?, en el mundo de la empresa, pues el símil de cliente-proveedor aquí es que aplica totalmente. Y en el modelo tradicional, siempre como la persona más relevante era el profesor, todo giraba en torno al profesor, cualquier cosa que decía el profesor, pues iba a misa y era dogma de fe. Y en los nuevos modelos, donde hay que poner la atención es en el alumno, que es el cliente. Los clientes son los alumnos. Nosotros somos los proveedores, los facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, que son los clientes. Es así. Ser cliente no implica tener el poder siempre y que se haga lo que el cliente diga, ni mucho menos. Los que habéis trabajado, de hecho, los que sois ingenieros, seguro que esto os suena mucho, ¿no? Los que trabajáis con especificaciones y con requisitos de cliente, sabéis que al cliente también hay que parar los pies y hay que ponerle en la realidad. Y hay que muchas veces aterrizarle. Y no se puede hacer todo lo que el cliente demanda porque es imposible. Entonces, hay que saber dónde está cada uno, cliente y en este caso facilitador, profesor, alumno y profesor, sabiendo siempre dónde está cada uno y sabiendo los requisitos y requerimientos que como profesores debemos proporcionar para que nuestros clientes, nuestros alumnos, caminen adecuadamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que queremos hacer, simplemente acompañarles de la forma más eficiente y de forma que sea lo más a ser posible, lo más atractivo y lo más agradable posibles, ¿vale? Aunque estudiar física, pues ya lo sabéis vosotros, pues así a priori no parece como algo muchas veces muy agradable al estudiante medio, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a aprender cómo diseñar y realizar actividades tanto formales como no formales, hablaremos de esto. Formales, por ejemplo, problemas, no formales, actividades un poquito más lúdicas, de forma que se afiance ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, ¿vale? Haremos funciones de tutoría y orientación, sobre todo detectando las carencias que vayamos viendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje donde más fallan nuestros alumnos y poder desarrollar actividades que les reorienten, que les ubiquen, y participar en esta evaluación, investigación e innovación de procesos. Lo de la innovación es fundamental. La gente que venimos de la I+D, esto nos suena mucho, porque lo que vamos a tratar es siempre de incorporar nuevos elementos como por ejemplo recursos TICs, otras formas de aprendizaje, otras formas de enseñar que no sea la tradicional de pizarra, sea una pizarra de tiza y un encerado habitual o una pizarra electrónica, ¿vale? Sino vamos a intentar incorporar nuevos elementos, ¿vale? Hay que conocer las características psicopedagógicas de los alumnos. Esto es lo que decía antes, de que depende mucho de nuestro grupo, que siempre de por sí va a ser heterogéneo, y es así, ¿vale? Es así. Y pondremos muchos ejemplos de esto, ¿vale? De cosas que yo he vivido y que vosotros también hayáis vivido. Atención a la diversidad, va un poco en relación a lo anterior, ¿no? No todos los alumnos tienen la misma forma de aprender. Hay gente que necesita más ejemplos gráficos, hay gente que necesita más ejemplos desarrollados, hay gente que son que necesitan más explicación oral porque son más auditivos. Hay de todo, entonces hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance, auditivos, visuales, gráficos, escritos, para atender a esta diversidad del aula, ¿vale? Esas son las competencias generales, y luego las específicas, pues evidentemente hay que conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias. Para enseñar física hay que saber física. Ojo, eso es una pregunta que ya muchos siempre me han hecho. Este es mi tercer año, bueno, mi segundo año, pero mi tercera edición, porque este año he dado una anterior y esta es la segunda edición de este año de esta asignatura. Y es una de las preguntas que ya me anticipo a que me vais a hacer, y es: pero el examen que hagamos en esta asignatura, ¿vamos a tener que hacer ejercicios de física? Y la respuesta es
no vais a tener que resolver problemas de física, pero sí vais a tener que entender cómo se resuelven los problemas de física, que no es lo mismo. Para ser un buen profesor de física o de cualquier cosa, no hay que ser un experto en la materia. Hay que conocer la materia, evidentemente, pero no hay que saber resolver todos los problemas de todos los libros de la materia, ni mucho menos, ¿vale? Lo que hay que saber es cómo dar respuesta a los problemas y si en algún caso, y eso nos ha pasado a todos, no tenemos la respuesta en ese momento, cómo poder aplazar la respuesta y una vez estudiado poder darle una respuesta satisfactoria al alumno, ¿vale? Es decir, no vamos a hacer en este curso problemas de física, haremos alguno sencillito, pero no vamos a hacer problemas de física, sí vamos a aprender a cómo enseñar a resolver problemas de física, ¿vale? Eso es un poco lo que os quiero transmitir de contenidos específicos, ¿no? Transformar currículos en programas de actividades de trabajo, vamos a aprender a diseñar tanto clases teóricas como de problemas como laboratorio, ¿vale? Vamos a aprender criterios de selección y elaboración de materiales educativos, cómo poder cribar tantas fuentes de información para hacer buenos materiales, fomentar un clima que facilite el aprendizaje, utilizar mucho el humor, ya hablaremos mucho de eso también, utilizar recursos cercanos al alumno, ejemplos que les lleguen, ejemplos deportivos, ejemplos de cosas que le puedan interesar, ¿vale? Integrar la transformación en comunicación audiovisual y multimedia, y vamos a hacer ejemplos prácticos de esto en al menos un par de foros de discusión que vamos a utilizar en esta asignatura dentro de la plataforma de Campus Virtual. Conocer estrategias y técnicas de evaluación, que es fundamental, cómo poder evaluar tanto la faceta calificadora como la faceta de medición del progreso del aprendizaje. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues con este cronograma, ¿vale? Insisto, esto lo tenéis ya. Eso es un poco el cronograma de esta asignatura. Hoy es la presentación. Y hoy ya vamos a abrir un foro, el primer foro de discusión en la plataforma, para que os presentéis también ahí, ¿vale? Para que quede ya reflejado. O sea, me gusta siempre de mis alumnos, no solamente que ya os lo agradezco, que os hayáis presentado utilizando micro, o los que no habéis podido hacerlo utilizando este chat, sino que os presentéis de la misma forma en un foro de discusión. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro primer foro. Y ya aprovecho para presentar, dejadme un momentito que os presento en el apartado de foros de discusión. Os voy a presentar los 4 foros de discusión que de aquí a final de curso van a estar abiertos para que podáis participar, además de un 5.º foro de preguntas que tengáis de cualquier cosa, ¿vale? Entonces dejadme que comparta con vosotros este foro de discusión. Vale. Os pongo aquí el enlace. Y si pincháis en él, voy a compartirlo para que lo podamos ver también aquí. A ver si me deja. Vale, como me tenía, hay que loguearse. Vale, voy a hacerlo de otra forma. Voy a compartir Google Chrome. Vale, no sé si estáis viendo.
No sé si estáis viendo este foro de discusión. Vale. Aquí está, ¿vale? ¿Estáis viendo? Sí, sí, es que me ha salido un mensaje, me ha llegado un mensaje de correo electrónico, se ha abierto solo. Vale, ahora lo veis, ¿verdad? Vale, estos son los foros de discusión que están abiertos en esta asignatura, ¿vale? Hay un foro general donde si pincháis, pues podéis hacer cual está en blanco, podéis crear una secuencia, pues cualquier duda, pregunta de actividades, de cualquier cosa que tenga que ver con la asignatura, la podéis escribir aquí y aquí la resolvemos y así está disponible para todos. Tendremos un primer hilo, un primer foro que se llama Nos presentamos, donde ya hay un mensaje mío, donde me presento, ¿vale? Para que lo tengáis si queréis de plantilla. Y soy Javier Gambo, aunque en plan aparezca como Francisco, no suelo usar mi primer nombre, ya lo he dicho. Soy vuestro profesor, os pongo aquí donde trabajo, el área de investigación que me interesa y donde colaboro también a nivel divulgativo. De esto ahora vamos a hablar bastante, hoy soy, ya lo veréis, creo que una labor que tenemos como profesores es el tema de la divulgación, pero no porque nos guste o nos deje de gustar, es porque yo lo veo así. Es una forma de hacer llegar la ciencia por otros canales, distintos a la enseñanza tradicional en el aula, ¿vale? Y estamos hablando de que es una de las cosas que hemos dicho, que hay que intentar multiplexar, hay que intentar abrir cuantos más canales de información mejor para hacer llegar la ciencia a nuestros alumnos. Bueno, pues yo en eso soy bastante militante y colaboro también pues en publicaciones, en redes de divulgación de nanociencia y sobre todo lo que más tiempo me lleva pues es soy organizador de unas charlas TEDx, no sé si os suena esto de las charlas TED, seguro que sí. Bueno, pues vale, pues yo organizo y ya os daré lavar un poco con esto también. Yo organizo dentro de esta universidad americana, soy el principal organizador, aunque tenemos un equipo, pero bueno, yo tengo la licencia de este evento, ¿vale? Del cual, pues, me oiréis hablar, porque de hecho vamos a utilizar, no este solo, sino otras charlas TEDx, otras charlas que están en Internet, para hacer llegar ciencia a nuestros alumnos, ¿vale? Bueno, de esto ya hablaremos en su momento. Bien, pues este es el primer foro de presentación que ya tenéis abierto. Todos los foros están abiertos desde hoy. También esto es algo que he aprendido de ediciones pasadas y de hecho lo tenéis en la planificación. Los foros están abiertos todo el año para que tengáis tiempo de participar a vuestro ritmo a lo largo del curso, ¿vale? No son como las actividades de las que ahora hablaremos, que sí que tienen una fecha límite, sobre todo para que yo pueda corregir y daros una realimentación a tiempo, de forma que aprendáis para la siguiente, ¿vale? Por eso ponemos unas fechas límite de entrega de actividad 1, 2, 3 y 4, son las 4 actividades que tenemos. Los foros no, los foros están abiertos todo el año, todo el curso, vamos. El segundo foro después de presentarse, aparte del de dudas, es uno que se llama Recursos TIC para la enseñanza de la física. Y como su propio nombre indica, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues describir webs, videotutoriales, cosas que hagamos en Internet que pueden ayudar a explicar física. Como yo vengo del mundo de la óptica, de la fotónica, pues el recurso que pongo aquí como ejemplo es un proyecto de la Universidad de Barcelona que ha tenido muchos premios, que se llama Java Optics, que como podéis suponer, pues lo que hace es explicar óptica utilizando Java, utilizando el lenguaje de programación Java. A través de la web hay unas applets hechas en Java que uno pues puede experimentar los fenómenos de óptica geométrica, óptica ondulatoria, interferencia, difracción, lentes, todo, color, el modelo de ojo, un montón de cosas que hay para explicar la óptica de forma interactiva, que es lo interesante, ¿vale? Interactiva.
de forma que podamos, es un laboratorio virtual al fin y al cabo, que es lo que a mí me interesa, insisto, como innovación, como investigación docente, ¿no? El tema de laboratorios virtuales y remotos, y explicaremos más adelante la diferencia entre ambos, ¿vale? Esta web, además de hacer experimentación, también permite descargar apuntes, realizar autoevaluación, ¿vale? Para comprobar el nivel de aprendizaje, algo que vosotros vais a hacer también. Ahora hablaremos de las autoevaluaciones, ¿vale? Vale, pues este es el otro foro donde tenéis, y os pongo aquí, pues como ejemplo, esta plantilla para que la veáis de ejemplo, ¿vale? Otro foro en el que vais a participar es el de noticias de impacto. Es un foro que también vais a participar, de forma que lo que vamos a hacer aquí es llamar la atención sobre qué noticias de ciencia y tecnología han aparecido en los medios recientemente y que pueden ayudarnos también para que nuestros alumnos se interesen por la ciencia, ¿vale? Para que vean que hay vida más allá del programa curricular que aparece en el Real Decreto, que es el que tenemos que explicar en clase, ¿vale? ¿Os suena lo de los terraplanistas? Que está de moda en los últimos tiempos. Sí. Albert dice, hombre, claro. Bueno, muy bien. Bueno, pues aquí hasta tiene equipo de fútbol, pues eso no lo sabía. Qué bueno. Muy bien. Pues, bueno, esto ya apareció hace unos años, ¿vale? O sea, a ver, esto apareció hace mucho tiempo. Hay gente que ha sido quemada en la hoguera por defender que la Tierra no era plana, lo sabéis, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, pues han crecido estos, no sé cómo llamarles, iluminados, y ahora con el tema de redes sociales y demás, pues están como muy en boga, ¿no? De hecho, hay gente, y os pongo aquí alguna web, que es tan buena explicándola que el concepto de tierra plana que te pueden convencer, o sea, que pueden convencer a prácticamente cualquiera, porque tiene argumentos como muy brillantes, no son reales, pero son muy brillantes, ¿vale? Bueno, eso en la política también pasa, o sea que tampoco es nada nuevo. Entonces, aquí lo que os pongo es también una plantilla para ilustrar esta noticia. Lo que pongo es dónde está la URL de la que me he surtido. Puede ser una web de un vídeo de YouTube, o puede ser una noticia que aparezca en un medio digital, ¿vale? Ponemos el área de conocimiento, en este caso es física general mecánica, y una valoración, y aquí vosotros tenéis que escribir, no simplemente copiar y pegar la URL y simplemente describir el área de conocimiento, sino vosotros tenéis que valorar la noticia, ¿no? Y esto es algo que yo en este caso pues he redactado, que los terraplanistas pues son un movimiento en auge, que defienden que la Tierra es plana, como hacían en la Edad Media, y aquí pues eso, describir un poco todos los argumentos y qué aplicación puede tener esta noticia en la enseñanza de la física en el aula para nuestros alumnos de ESO, FP, bachillerato, ¿vale? Más allá de las distintas reacciones, esto puede servir de base para montar ese debate con nuestros alumnos, para que expongan algo de lo que vamos a hablar mucho también. Hay un tema dedicado a esto, que son las concepciones alternativas, las ideas erróneas que normalmente de forma intuitiva uno tiende a tener cuando se enfrenta a un problema de física que no ha experimentado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el corcho flota y el metal no? Y luego resulta que los barcos que están hechos de metal no se hunden, sino que flotan. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí, pues si uno le hace la pregunta a un alumno de eso de bachillerato, pues las respuestas pueden ser de lo más variopintas. Y muchas de ellas están basadas en eso, en concepciones alternativas que no son reales, pero que a ellos, a los alumnos, les ayuda a entender el mundo. Y nuestro camino va a estar en reconducir esas ideas que son erróneas, son concepciones alternativas, hacia un conocimiento verdadero, a un conocimiento científico,
de la forma menos traumática posible, ¿vale? No simplemente diciéndolo, no, es que eso no es verdad, esto es lo que hay que estudiarse y hay que aprenderse la segunda ley de Newton, o en el caso de la flotabilidad de los cuerpos, pues el principio de Arquímedes y la fuerza de empuje y todo eso. No, eso sí, lo que hay que hacer es intentar llevarles por el camino de la verdad de la forma menos traumática posible, de forma que ellos lo puedan entender e interiorizar, porque si simplemente memoriza una ecuación, cuando pase el curso la ecuación se olvida, porque la memoria es limitada, necesitamos liberar la RAM para tener nuevos conocimientos y no se produce un aprendizaje efectivo, ¿vale? Entonces este es ya digo, otro foro que vamos a tener de noticias relevantes de ciencia y tecnología que creamos de interés y que puedan ayudarnos para ilustrar conceptos de ciencia y tecnología y que los alumnos se puedan interesar por estos temas, ¿no? Y por último, está relacionado, pero no es igual, que el segundo foro este que vimos de TIC, después del de presentación, estaba el recursos TIC. Vamos a hacer otro foro de herramientas para elaborar materiales docentes. Esto no es un foro donde mostremos lo que han hecho otros, que eso sería el de recursos TIC. Esto es un foro de herramientas que a nosotros nos pueden servir. Por ejemplo, y os pongo aquí un ejemplo. Este es yo hice hace unos años, cuando estaba haciendo este segundo doctorado en la UNED, hice varios cursos de estos MOOC. ¿Os suenan los cursos? Estos cursos, ¿no? Esto es un acrónimo en inglés. Como sabemos la ciencia, que si todo está en inglés, pues ¿no? Es curso abierto en línea y masivo, ¿no? No sé, Coursera, Miriadax, todo eso son plataformas, edX, todo eso son plataformas UNED abierta. Esas son plataformas que ofrecen ese tipo de cursos, ¿no? Son cursos que están muy bien, son cursos, suelen ser cortos, en modalidad casi todos similar a estas clases, es decir, ahí suele haber videoconferencias, normalmente grabadas, no suelen ser síncronas, sino que son explicaciones ya grabadas de profesores que explican cualquier cosa, desde psicología hasta procesadores de texto, o sea, cualquier cosa, ¿no? La mayoría son gratuitos, algunos son de pago, y el pago es si quieres título, y si no quieres título son gratuitos 100%, el pago suele ser prácticamente testimonial, y algunos son buenísimos. Os recomiendo que los investiguéis. Hay una web del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre esto, que es fabulosa, ya os lo digo, para explicar física y para aprender física es de lo mejor que hay. O sea, es brutal, ¿vale? Está en inglés, pero es impresionante, ¿vale? Yo lo utilizo para mis clases, o sea, para ejemplos de problemas, de exámenes, de charlas, videotutoriales, es brutal, ¿vale? Y hay muchos otros, ¿vale? En todas estas plataformas tenéis cursos prácticamente de cualquier disciplina. Bueno, pues en ese curso, un curso que yo hice en UNED Abierta, antes se llamaba UNED Coma, ahora se llama UNED Abierta, era un curso que lamentablemente no han vuelto a abrir, espero que haya nuevas ediciones. Yo lo hice en 2014, 2015, y que consistía se llamaba recursos TIC para enseñar y aprender. Recursos TIC para enseñar y aprender. Y ahí descubrí muchas herramientas para elaborar material docente, por ejemplo, la que pongo aquí, ¿vale? Esto es un programita muy sencillito, HyperCam, que no sé si conocéis alguno, pero bueno, es básicamente un programa que te permite grabar el contenido de audio y vídeo que uno está viendo en pantalla en su ordenador. Te hace una película, un AVI, de lo que tengas en el monitor en ese momento. Entonces es fabuloso para poder grabar clases. Por ejemplo, teniendo un PowerPoint, pues uno puede proyectar el PowerPoint. Con esta herramienta seleccionas los márgenes de la pantalla. Si la tienes a pantalla completa, pones pantalla completa. Si solo quieres tener un trocito de la pantalla, el resto lo quieres tener de apoyo, pues puedes
seleccionar el recuadro donde está tu PowerPoint que quieres grabar y puedes superponer sobre el PowerPoint un audio y vas grabando a la vez que vas grabando audio a la vez que vas pasando las transparencias, y así se hacen muchos de los videotutoriales que tenéis en YouTube de explicación de cualquier asignatura, de programación, de derecho, de biología, lo que sea, ¿vale? Con un programa tan sencillito como Hypercam, ¿vale? Entonces, lo que pretendo es, de nuevo, poner el nombre del recurso, la URL de donde se puede descargar. Podemos poner tanto programas abiertos como programas de pago. Aquí os doy total libertad. Este es gratuito, este es abierto. Y una valoración que es vuestro conocimiento. Esto sería la información, ¿no? Y esto, valoración, es la parte de conocimiento que vosotros tenéis que aportar como alumnos de esta asignatura, ¿vale? Entonces aquí describís básicamente en qué consiste la herramienta y qué propósito para enseñar puede tener, ¿no? Pues en este caso pues es para grabar clases, grabar charlas, ¿vale? Soluciones de problemas, por ejemplo, para cómo resolver problemas, podéis grabar una resolución de problemas, etcétera, ¿vale? Hay otras más sofisticadas que combinan multidispositivos, podéis conectar una webcam, pues, sí, hay de todo. Este es simplemente un ejemplo muy sencillito que yo he utilizado y que me resulta muy interesante, ¿vale? Pues ese es el último de los foros en los que debéis participar, ¿vale? Aportando, se puede participar con más de una entrada, ¿vale? Al menos hay que responder a una entrada, ya lo veréis, pero al menos hay que crear una entrada, pero podéis aportar más de una entrada, ¿vale? Entonces esos son los 4 foros en los que vais a participar. Vuelvo a la presentación para seguir hablando de la metodología que vamos a seguir en este curso. Estábamos aquí, ¿vale? Bueno, la temporización, simplemente he abierto el foro para explicaros, he abierto la web para explicaros los foros, ¿vale? Cuando pone aquí foro, pues son esos foros. Cristina pregunta, en el programa parece que tenemos clase el 9 de diciembre, pero creo que es festivo. Vale, pues me lo apunto y lo miro, ¿vale? Este tipo de cosas, muchas gracias, Cristina. 9 de diciembre, vale, lo miraré, ¿vale? Festivo. Lo miraré, ¿vale? Y ya, si hay que recuperarla, pues ya abriremos nuevamente, esto ya nos ha pasado a otras ediciones, abriremos un Doodle, una encuesta, para que podamos elegir entre todos una fecha que nos venga bien, ¿vale? Tanto vosotros como a mí, para recuperar, si es que debemos recuperar esa sesión, ¿vale? Luego lo miro. Muy bien, veis que en azul he seleccionado 4 actividades, ¿vale? Esto ya sonará seguramente de otras asignaturas, ¿no? Tenemos 4 actividades que ya están programadas, ya están abiertas las 4, pero las fechas de entrega no son al final todas, están temporizadas. ¿Y por qué? Pues, como podéis comprender, el propósito de las actividades es que aprendamos a ser buenos profesores de física con estas 4 actividades, y yo necesito valorarlas, daros un feedback, de forma que la siguiente actividad pues sea mejor que la anterior, y la siguiente pues sea mejor que la anterior, porque habrá muchas cosas seguro que se repiten, ¿vale? Por eso la temporización está puesta, la primera actividad, entregar el 13 de octubre, al final del día, actividad 2, el 10 de noviembre, final del día, actividad 3, 1 de diciembre, final del día, actividad 4, 15 de diciembre, ¿vale? Ya hablaremos de las actividades, ¿vale? Pero bueno, básicamente pues tienen que ver, evidentemente, con las unidades didácticas que vamos a ir viendo previamente, ¿vale? Y aparte del foro y las actividades, pues lo que tendremos será un examen. Nos guste o no, pues esta asignatura tiene examen en la forma tradicional, es decir, es un examen presencial cuya fecha ya está fijada el 11 de enero para el examen ordinario y el 25
para el examen extraordinario, ¿vale? Si alguno, que de hecho pues ha sucedido en alguna edición, pues no puede por cualquier circunstancia acudir a la convocatoria ordinaria, pues puede presentarse a la extraordinaria. Si alguno, que será extremadamente raro, suspende la ordinaria, pues puede ir a extraordinaria, ¿vale? Entonces, estas son las fechas, ¿de acuerdo? Estas ya están prefijadas y ya os avisaremos, está fijada el día y la hora, pero el lugar aún no, el lugar en qué campus de los 3 que hay en Madrid será, pues es algo que ya os comunicaremos más adelante, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre el cronograma, aparte de lo que ha comentado Cristina, que luego miraré? Vale. Bueno, las sesiones, ¿cómo van a ser? 15 sesiones, como la que estamos haciendo hoy, ¿vale? Sabéis que hay que asistir al menos al 80%, eso significa que al menos a 12 sesiones debéis asistir. ¿Esto qué significa? Pues que si en algún caso, por lo que sea, pues no podéis asistir, estaría muy bien conocerlo de antemano para poder bueno, pasaros un resumen. Yo intentaré de cada clase luego pasar un resumen de lo que hemos visto, aparte de que las charlas, la sesión como tal, quedará grabada, ¿no? Para que podáis acceder posteriormente. Pero algo que ya cambió el año pasado, que sé que anteriormente sucedía, pero que ya no sucede, es que hay actividades sustitutorias, ¿no? Había gente que por cualquier circunstancia tenía o bien dispensa total o bien dispensa parcial de las clases síncronas, y a esas personas, a sus alumnos, se les proponían actividades sustitutorias. Bueno, eso desde la edición del año pasado, de finales del año pasado, pues ya no existe esa posibilidad. Es decir, hay que asistir sí o sí al menos al 80% de estas sesiones síncronas, ¿vale? Las ausencias hay que justificarlas convenientemente vía coordinadora de alumnos de máster, que es Sara, ¿vale? Con Sara Uceda, con este correo, pues hay que justificar, pues por enfermedad, por algún motivo justificado convenientemente, porque no se asiste a la clase en cuestión, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo va a ser la evaluación? Bueno, esta es la metodología que tenemos. Hay cosas que no podemos cambiar y hay cosas que yo he intentado adaptar, ¿vale? ¿Qué es lo que no podemos cambiar? Lo que no podemos cambiar, que para mí es excesivo, ya lo digo, siempre lo digo, y eso lo conoce también, bueno, ya lo has puesto, la coordinadora del máster y demás. Para mí es excesivo este peso del 70% que tiene el examen final, ¿vale? Como vamos a ver en esta asignatura, gran parte de nuestro trabajo va a ser cambiar el modelo tradicional de transmisión-recepción. El profesor es el que tiene todo el centro de atención, la metodología es el profesor enseña, los alumnos aprenden sin rechistar y todo se limita a un examen final. Ese es el modelo tradicional que todos hemos sufrido. ¿A que sí? ¿A que os suena este modelo, ¿no? De asignatura, de cualquier asignatura, no solo de física, ¿vale? Bueno, pues ese es el paradigma que vamos a querer romper en esta asignatura. Y estamos haciendo un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque la evaluación, no al 100%, pero sí al 70%, sigue ese modelo tradicional de un examen escrito un día determinado, ¿vale? Yo, para mí, este peso es excesivo y ya lo he manifestado. Yo pondré un peso, pues como tenemos en otras asignaturas, por ejemplo, y os pongo como ejemplo la asignatura que tenemos en St. Louis University. Los exámenes cuentan el 35%. 35%. Depende de la asignatura, puede cambiar, pero de media el 35% es el examen final. El otro 65% ¿de dónde viene? De exámenes de evaluación continua, de informes de laboratorio, de preguntas pre-labs question, de preguntas previas al laboratorio. Todo eso cuenta el 65%. Y el 35% es el examen final. ¿Veis qué cambio de modelo? Creo que es bastante... Vamos, hay que ir a eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este máster pues está evaluado por ANECA y
la memoria que se presentó al proponer este máster, pues tenía esta modalidad, 70% examen final, 30%, que es lo que sí que tenemos margen de cambiar, que es lo que os digo que he intentado adaptar lo máximo posible para tener más flexibilidad, 30% otras cosas, ¿vale? Y esas otras cosas en esta asignatura, ¿en qué consisten? Pues en asistencia y actividades sustitutorias, es decir, actividades sustitutorias en el caso de que no se pueda asistir, cuenta un 7,5%. Los foros de discusión, esos 4 foros que os he planteado, y la participación activa cuenta un 7,5%, ¿vale? Total 15%. Y el otro 15% se divide en 4 actividades obligatorias que cuentan un 10% y test de autoevaluación 5% que ya tenéis disponibles en las distintas unidades didácticas. Hay 7 unidades didácticas, cada una de ellas tiene un test de autoevaluación que iréis viendo, estará disponible al principio de cada unidad y que se hace a través de la plataforma, a través de Campus Virtual, y podéis tener hasta 3 intentos por test, ¿vale? De forma que, pues normalmente hay 10 preguntas por test y son de selección múltiple, no tenéis que enrollaros, simplemente de selección, de seleccionar cuál es la respuesta válida o las respuestas válidas dentro de un conjunto de posibles respuestas que se ofrecen, ¿vale? Bueno, pues todo eso, actividades obligatorias y test de autoevaluación cuenta un 15%. Si sumamos todo sale un 100%, ¿vale? Entonces, insisto, muy a mi pesar, el examen presencial cuenta este 70% y eso no se puede cambiar, y el otro 30% pues he intentado que sea lo más variado posible, atendiendo de nuevo pues a ese espíritu que creo que hay que tener en el aula de diversificar la metodología de evaluación, que no todo se centre en un único aspecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el sistema de evaluación? Vale. Bueno, le gustaría hacer una pregunta. Alberto. El tema de las actividades sustitutorias, que no me quedó claro. Albert, si tienes una ausencia en una de las sesiones, hay que hacer la actividad sustitutoria. No, esto viene... buena pregunta. No. Lo de actividades sustitutorias, en realidad esto tendría que editarlo porque esto viene de la edición anterior donde sí había actividades, pero desde final del año pasado ya no las hay. Actividades sustitutorias... Vale, eso lo había entendido, sí, pero la tabla me generaba confusión. Sí, no, y tienes toda la razón. Esto lo tengo que borrar. Lo borraré y subiré una nueva versión, ¿vale? Esto es heredado del anterior. Lo que hay que justificar es la ausencia, ¿vale? Si alguien, por lo que sea, no tiene... O sea, va a ver que efectivamente no puedes asistir a este 80%, pues hay que justificarlo vía Sara, ¿vale? Vía Sara Uceda, pues hay que ver alguna... y ya habilitaremos algún mecanismo, ¿vale? Pero antes la metodología era, si uno tenía una causa a priori, comunicaba esa causa y se le daba una dispensa. Ahora no hay dispensa. Ahora hay que justificar el por qué. Siempre hay que intentar superar este 80%, que son al menos a 12 sesiones hay que asistir, y si estamos en el límite de que a lo mejor no podemos estar en las 12 y nos vamos a tener un porcentaje menor, pues en ese momento hay que hablar con Sara para justificar la ausencia y ver qué se hace, ¿vale? Pero no va a haber actividades sustitutorias, ¿vale? Vale, lo he preguntado también porque yo a 3 sesiones voy a faltar seguro. Vale, pues entonces estamos en el límite, con lo cual vamos a cruzar los dedos para que no haya más ausencias, ¿vale? Correcto. De todas maneras hablaré con Sara a ver... No tengo ni idea cuáles son los criterios, ¿vale? No tengo ni idea cuáles son los criterios porque eso lo establece Sara, entiendo, junto con María Carretero, la coordinadora del máster, criterios válidos para poder ausentarse o no. No tengo ni idea cuáles son, es que de verdad que no lo sé, porque como era tal variedad la cantidad de posibles ausencias que había, pues se ha decidido coordinar todo, centralizar todo en Sara, que es quien toma nota de las ausencias, nos las comunica a nosotros posteriormente, y así también
pues descarga de esa labor a los profesores, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, seguimos. Bueno, vamos a hacer aunque esto vamos a verlo más en detalle semana a semana, pero solamente quiero mencionar ahora los títulos, epígrafes de las distintas unidades. Hay 7, ¿vale? Hay una que veréis que el título se queda corto, porque vamos a ver bastante más de lo que hay 6, ¿vale? La primera unidad, que os va a resultar seguro que familiar, porque ya habéis visto algo similar o vais a ver algo similar en otras asignaturas. Es una introducción a la didáctica de las ciencias, a la didáctica en general, a la didáctica de las ciencias en particular y los distintos modelos didácticos. Y aquí vamos a hablar del modelo de transmisión-recepción, del modelo de indagación, de distintos modelos de descubrimiento, ¿vale? De esto ya vamos a hablar bastante y de hecho lo vamos a aplicar todo el curso. Todo el curso vamos a estar hablando de esto, ¿vale? Unidad 2. Evaluación. También es algo que vais a ver seguro en otras asignaturas. Y vamos a ver las dos facetas que ya he anticipado antes de la evaluación, que es evaluar para aprender, que es lo que se suele olvidar siempre, y evaluar para calificar, que es lo que uno siempre asocia al concepto de evaluar, tener una nota, tener un numerito que nos haga aprobar o no. Eso es calificar y es una parte importante, pero evaluar para aprender y medir el progreso del aprendizaje es lo que muchas veces se olvida. Vamos a aprender estrategias para hacer las dos cosas bien, ¿vale? Unidad 3 vale, todas son importantes, ¿no? Pero la unidad 3 para mí es de las más importantes. Y es, ¿cuáles son las dificultades que tienen los alumnos, que tenemos todos, en aprender física, ¿vale? Y aquí vamos a desarrollar bastante, vamos a hablar mucho de lo que ya he anticipado hoy, las concepciones alternativas. ¿Por qué el corcho flota y el metal no? Eso lo entendemos, y luego resulta que un barco que es de metal no se hunde, sino que flota. Y ahí las explicaciones son de lo más diversas, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que choca y el alumno intenta, con una concepción alternativa, con una concepción distorsionada, intenta explicar ese fenómeno. Bueno, ese es un ejemplo, hay muchos más, ¿vale? Unidad 4. Resolución de problemas en física como investigación orientada. Todos sabemos, y de esto vamos a hablar también bastante, ya pondré algún ejemplo práctico, todos sabemos que los exámenes de física consisten fundamentalmente en resolver problemas. Y veremos por qué esto es así, por qué tienen tanta importancia los problemas en física, menos que los conceptos teóricos, que son la base de la resolución de problemas, y cómo poder plantear, cómo poder redactar, cómo poder diseñar bien problemas en física, ¿vale? Para que la resolución sea lo mejor posible, ¿vale? Insisto, no nos vamos a hacer expertos en resolver problemas, nos vamos a intentar aprender cómo plantear los problemas bien. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? La unidad 5 tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho porque es uno de los fuertes de las asignaturas que más doy, que son los laboratorios, los trabajos prácticos, ¿vale? Trabajos prácticos, sobre todo hablaremos de laboratorios, tanto laboratorios presenciales, actividades que podemos hacer en el aula de forma práctica, como laboratorios virtuales a través de Internet, ¿vale? Que insisto, pues es una de las cosas que más me gusta de la docencia. La unidad 6 también va a ser algo que vais a ver seguro en otras asignaturas, son las secuencias didácticas. Cómo programar bien una clase de física, cómo diseñar contenidos para dar una clase de laboratorio o una clase de teoría o una clase de problemas, o cómo combinar distintos elementos de estas tres, problemas, laboratorio y teoría, en una misma clase, ¿vale? Cómo distribuir el tiempo, qué objetivos se debe marcar uno, etcétera, ¿vale? Y la unidad 7, cuyo título para mí es deficitario, porque vamos a ver mucho más de lo que aquí se dice. La unidad 7 se llama el cine como recurso didáctico para la enseñanza de la física. Bueno, no vamos a hablar solo de cine, vamos a hablar de cine, de recursos audiovisuales y de recursos informáticos, ¿vale? Laboratorios virtuales, videotutoriales y de ahí herramientas que podemos utilizar para desarrollar contenidos. Ahí sobre todo vamos a utilizar bastante de la experiencia que vais a ir aportando vosotros, generando conocimiento en los dos foros de discusión
que hemos habilitado a tal efecto, el de recursos TIC y el de herramientas para desarrollo de contenidos, ¿vale? Y aquí yo voy a ser un alumno más, de aquí voy a aprender también de vosotros, que yo lo que hago también pues es recabar ideas que vosotros aportáis de recursos que pueden ser útiles para enseñar física y poder aplicarlo yo en mis clases, ¿vale? Los temas estarán disponibles lo antes posible, de hecho casi todos están ya disponibles, y ya he habilitado un foro genérico, ya lo habéis visto, para dudas de la asignatura. Cualquier cosa que queráis preguntar fuera de las horas de clase, pues las ponéis ahí y yo intento contestar para que todos tengamos la respuesta, ¿vale? Bueno, esto es una temporización ya para vosotros, es una orientación de cuántas horas deberíais dedicar por módulo, por sesión, para pasar este curso de forma satisfactoria, para poder aprovechar el curso de forma satisfactoria, ¿vale? Como veis, pues normalmente tenemos 2 horas de sesión y esas 2 horas de sesión equivalen a 5 horas de trabajo vuestro, ¿vale? 5 horas de trabajo vuestro para poder luego trabajar en las actividades que se pongan, foros y demás, ¿vale? Aquí lo tenéis temporizado, ¿vale? No voy a entrar más en detalle de las 15 sesiones que tenéis diseñadas, ¿vale? Vale, las 4 actividades que hay como actividades formativas ya las iremos viendo, ¿vale? Las presentaremos también en clase síncrona, ¿vale? Hay que entregarlas a través de Campus Virtual. Por favor, no subirlas, no mandármelas por correo electrónico por 2 razones. Primero, no siempre el correo es la mejor herramienta porque a veces los adjuntos no van bien o se pierden, pero sobre todo es porque la evaluación que vamos a utilizar utiliza rúbricas. O sea, ya he diseñado para cada actividad, para cada foro, para cada cosa que hagáis hay una rúbrica asociada. Y eso hará que veáis la nota automáticamente en vuestra plataforma. Si me la mandáis por correo, pues no veis la nota, ¿vale? Entonces, y el feedback, la realimentación que voy a realizar, pues la podéis ver automáticamente en la rúbrica de evaluación, ¿vale? Vamos a utilizar, por favor, la plataforma para Campus Virtual para subir las evaluaciones, las actividades antes de que venza la fecha a tope, ¿vale? Y vais a tener también, lo he dicho antes, de cada módulo un test de autoevaluación que cuenta un 5%, ¿vale? Y os sirve también de entrenamiento para saber si habéis estudiado, si habéis entendido los contenidos, ¿vale? Ya veréis, son 10 preguntas, normalmente son de selección dentro de una selección múltiple, ¿vale? No tenéis que escribir, prácticamente es simplemente tipo test, ¿vale? Seleccionar. Bueno, tenéis recursos fabulosos en esta universidad, fabulosos, la biblioteca funciona muy bien, biblioteca online, tenéis incluso opción de préstamo interbibliotecario, alguna referencia que no esté, podéis solicitarla para que os la traigan, y tenéis bibliografía básica, complementaria y formación. Esta universidad es muy fuerte en la formación, no solo de las clases como esta, sino de cursos, talleres, etcétera, auxiliares, adicionales que podéis encontrar, ¿vale? Además de los recursos propios de cualquier biblioteca, ¿vale? Bueno, y con esto es todo lo que yo quería contaros hoy. ¿Preguntas, dudas, peticiones del oyente? ¿Alguna cosa que queráis comentarme? Esto lo cambiaré. Gracias, Albert. Lo de actividades sustitutorias. Cristina dice todo en orden, Laura también. Todo ok. Muy bien, pues... vale, pues vamos al modo web. De acuerdo, si no hay ninguna otra cosa... Pues muchas gracias por la asistencia, perdón por el fallo técnico inicial, que no sé por qué, lo investigaré. No veíais el enlace a través de Campus Virtual. Espero que la semana que viene no suceda eso. De todas formas, os mandaré por adelantado también el enlace para que podáis acceder sin necesidad de loguearos, de entrar dentro de la plataforma. Sí, voy a habilitar lo de las videoconferencias, Cristina, eso ya lo había notado antes. Y no sé por qué no ha funcionado hoy, pero deberíais poder verlo. La semana que viene, de una forma u otra, os llegará vía anuncio
o vía con un correo electrónico la forma de hacer, ¿vale? Y si no hay nada más, pues que paséis buena semana. Mirad por favor el tema 1 para tener ya una base sobre la que trabajar la semana que viene y nos vemos el lunes próximo, ¿de acuerdo? Pues buena semana y hasta el lunes.